Cayó Uriel Carmona Gándara. El fiscal de Morelos fue detenido a la tarde del pasado viernes 4 de agosto por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable participación en delitos contra la Procuración y Administración de Justicia cometidos durante las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito. Y pues temo por mi integridad, temo por mi vida, porque si me detienen pues puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de tortura o maltratos o presiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos. Desde muy temprano, elementos de la Secretaría de Marina comenzaron un operativo en la colonia Amatitlán, en Cuernavaca, Morelos. Su aprehensión corresponde a su presunta responsabilidad en delitos del fuero común. Recientemente se había comunicado que contaba con fuero constitucional, Exacto. es decir, protección de inmunidad, pero la realidad es que esto es para efectos de los delitos de carácter federal. Nosotros habíamos estado solicitando para esos efectos también la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pero nos teníamos también esta investigación sólida sobre que es un delito del fuero común, que tiene que ver con el feminicidio que hemos descrito y que por eso nos permite actuar. Sin embargo, el fiscal morelense tiene varios señalamientos ante la violencia y la falta de resultados en la Procuración de Justicia en la entidad. Diversas voces, entre ellas la del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitaron al Congreso del Estado retirar del cargo a Carmona Gándara e investigarlo. Es la realidad que pasa en el Estado. Esta realidad que hay una complicidad, hay cuates, amigos, tanto de los diputados como el fiscal. Entonces, lo único que le digo a los diputados es que lo valoren y que realmente pues, ellos son los que tienen, ahora sí como decimos, el sartén por el mango. Ellos son los que deben de remover al fiscal. Acuérdense que el fiscal, se lo vuelvo a repetir, lo puso Blanco Ramírez, junto con la legislatura anterior. Y pues ahora le toca a los diputados que valoren al fiscal y que lo llamen a rendir cuentas. En octubre de 2022, los reflectores se colocaron sobre Carmona Gándara por el caso de Ariadna Fernanda. Su cadáver fue hallado por ciclistas a un costado de la carretera La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán. En primera instancia, el caso fue tomado por la Fiscalía de Morelos. La necropsia practicada al cuerpo de la joven de 27 años arrojó que murió por una broncoaspiración etílica, una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Apresuradamente, la Fiscalía morelense descartó un feminicidio. La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias pues se encontraran ocupadas. La Fiscalía de la Ciudad de México atrajo el caso a petición de los familiares. Tras realizar un segundo estudio al cuerpo, la Fiscalía capitalina contradijo la primera versión. Concluyó que su muerte se debió a un trauma múltiple. Su línea de investigación seguía un feminicidio a causa de golpes. En seguimiento a la investigación, llevamos a cabo un cateo con autorización judicial en el inmueble de referencia, en el que a pesar de haber sido limpiado previamente, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales hallaron con pruebas de luminiscencia presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara. La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó al fiscal de Morelos de intentar ocultar el crimen, derivado de sus nexos con el principal sospechoso del caso, Raúl N. El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presento este caso porque no queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en el caso de los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima. Presuntos nexos
entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. El tema llegó a Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario investigar y aclarar el porqué de las diferencias entre las necropsias. Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos. Para que se resuelva esto lo más pronto posible. Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo el mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco. Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia. Entonces, sí es cierto, pues en particular duele más porque es un feminicidio. En cualquier delito, pero en particular aquí, es más bien relaciones. Entonces, no podemos permitir en la sociedad que haya impunidad. Finalmente, la Fiscalía General de la República desmintió a la de Morelos. Al peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica, no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas y del hecho de que no se tomó en cuenta en toda su magnitud la cronología del momento del fallecimiento. De acuerdo con las investigaciones, el 30 de octubre de 2022, Ariadna Fernanda acudió a un restaurante de la Ciudad de México en compañía de Vanessa y Rautel N. Más tarde se trasladaron al departamento de Rautel, ubicado en la colonia Roma. Cámaras de seguridad registraron a Rautel cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda dentro del estacionamiento. Se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos 2 personas en el feminicidio de la joven Ariadna. Rautel y Vanessa fueron detenidos como los principales sospechosos del feminicidio de Ariadna Fernanda. Ambos están vinculados a proceso y permanecen bajo prisión preventiva en Santa Marta, Catitla. A los detenidos se suma el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, uno de los fiscales transeccionales polémicos, con una trayectoria envuelta en señalamientos de corrupción y una presunta relación con grupos del crimen organizado. El pasado viernes 4 de agosto, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina detuvieron al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Si bien fue detenido por entorpecer la acción de la justicia durante las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda en octubre pasado, la gestión del fiscal morelense arrastra una serie de señalamientos de corrupción y de nexos con la delincuencia organizada.
El fiscal estatal llegó al cargo en 2018, impuesto por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido, quien estaba a días de dejar el poder. Carmona Gándara fue parte de la primera generación de fiscales que sustituyeron a procuradores estatales, generando con ello un mecanismo de impunidad transeccional. Así, Graco Ramírez ha podido, hasta el momento, zanjar todo tipo de señalamientos en su contra, como cuando el gobierno de Morelos, ya en manos de Cuauhtémoc Blanco, presentó en febrero de 2019 5 denuncias contra el exgobernador por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias. Hasta el momento, este fiscal carnal ha frenado todo tipo de denuncias en contra de Graco Ramírez Garrido. Esta situación generó desde el inicio un enfrentamiento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona. Declaraciones, descalificaciones y una franca guerra de acusaciones entre ambos funcionarios. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha asegurado que el exgobernador perredista Graco Ramírez está detrás de las denuncias en su contra por supuestamente ser parte de una red de lavado de dinero. Pues que se ponga a trabajar, eso es lo que debe de hacer, que se ponga a trabajar e investigar realmente, que se ponga a chambear, investigar y si no, pues que se vaya. Ya que presente la renuncia. Yo no sé si la voy a presentar, pero se los vuelvo a repetir, y ustedes lo saben. ¿Qué caso? Nada más te voy a decir el ejemplo más grande. Además, a fines del año pasado, el fiscal estatal abrió una carpeta de investigación en contra del gobernador de Morelos por presuntos nexos con la delincuencia organizada, luego de que se difundieran fotografías de Cuauhtémoc Blanco con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los Guerreros Unidos y los Tlahuicas. Blanco Bravo dijo que no los conoce y que, como funcionario público, se toma fotos con las personas que se lo piden. El fiscal Uriel Carmona también ha sido señalado de tener nexos con el grupo criminal Los Rojos, cuyo líder Santiago Mazarí Miranda, alias El Carrete, fue detenido en agosto de 2019. Hace unas semanas, El Carrete fue sentenciado a 20 años de prisión por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Dos de los más cercanos colaboradores de Carmona, Samuel Nava y Eric Dorantes, coordinador y subdirector de servicios periciales de la Fiscalía de Morelos, han sido denunciados por presuntamente modificar dictámenes sobre abuso sexual para beneficiar a los presuntos agresores. Yo me negué justamente a cambiar el dictamen. Es que se viene todas las represalias que me quisieron arrestar y por ejemplo el día de hoy la represalia que tengo es que en esta quincena a mí me descontaron. A lo largo de su trayectoria, sumó otros capítulos polémicos, como cuando la Fiscalía del Estado se negó a entregar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión el expediente del asesinato del comunicador y luchador social Samir Flores Soberanes. El fiscal de Morelos fue detenido por un caso de feminicidio que siente un precedente, el de llegar a los más altos mandos de las dependencias en favor de la justicia. Los testimonios y las pruebas con las que cuenta la Fiscalía Capitalina permiten solicitar un juicio en contra de Carmona. ¿Se cuenta, Ulises, con alguna prueba documental o declarativa de acciones que haya tomado el fiscal de Morelos para presionar a su propio personal de la Fiscalía para desviar la investigación? ¿O solo son sus declaraciones? Mira, sabemos que hay... En principio, lo que nosotros tenemos, tú sabes bien, Genaro, que nuestro sistema nos lleva a que si vamos a acusar, tenemos que demostrar lo que estamos acusando con elementos fácticos, con elementos de prueba. Sí hay testimonios, te quiero decir, de que el actuar del funcionario, del servidor público en comento, no fue siempre apegado, digamos, a la norma, al debido respeto hacia sus propios subordinados. Sí hay datos, incluso podemos decirlo, en algunos momentos en las propias entrevistas, cuando le pide a los peritos intervenir y hacerse responsables una vez que se genera el conflicto sobre la interpretación de lo que ocurrió, sobre todo en el cuerpo de la joven, hay una suerte como de, bueno, ustedes me lo dijeron, se deslinda, cuando él es el responsable directo, él es el que informa, es el que tiene los datos. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora mismo, con sus declaraciones, con la construcción de cómo se dieron los hechos por su parte, es que tenemos hoy la posibilidad, y por eso nos ha otorgado el juez esta posibilidad,
de contar con elementos para solicitar su presentación ante juez y determinar la situación jurídica de esta persona. La Fiscalía de Morelos es un ejemplo de lo que ha pasado con los llamados fiscales carnales. Varios estados han instrumentado mecanismos para designar a fiscales o procuradores que trascienden los periodos de gobierno. Como en su momento fue el caso de Raciel López en Chiapas, quien estuvo en el cargo 9 años, o el procurador de Guanajuato, Carlos Samarripa, quien lleva más de 10 años en funciones y le faltan varios más. Uriel Carmona de Morelos fue propuesto por el entonces gobernador Graco Ramírez, con quien Cuauhtémoc Blanco tuvo fuertes diferencias desde que era presidente municipal de Cuernavaca. A la lista se suman nombres como el de Alejandro Echeverría, quien en octubre de 2015 fue nombrado por Francisco Domínguez para ser fiscal de Querétaro por 9 años. Y en Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid nombró en 2013 a Perla del Socorro Ibarra Leiva como Procuradora General de Justicia del Estado hasta su renuncia en 2019. Imagínense, el fiscal anticorrupción y el fiscal o procurador de justicia nombrado por el gobernador. Pero eso no es todo, sino los nombraron por 10 años o 12. Y son prácticamente inamovibles, son intocables. ¿Qué es lo que pasa en Tamaulipas, en Morelos y en otros estados? Donde llega el gobernador nuevo, en el caso de Guanajuato no, porque ahí lo apoya el gobernador, ahí es otro fenómeno. Y yo diría que ni siquiera es el gobernador el que lo apoya el grupo que manda en Guanajuato. Pero en estos otros casos los dejaron los anteriores. Al de Morelos lo dejó Graco, al de este señor lo dejó Cabeza de Vaca. Sí, Cabeza de Vaca. Y bueno, al de Veracruz lo había dejado Yunes. Además de Uriel Carmona, otros fiscales y exfiscales mexicanos están en el ojo del huracán. Se presume que la corrupción imperó en su actuar, conduciendo investigaciones criminales y en el ejercicio de la acción penal, alentando así la violencia en las calles y permitiendo la impunidad para los delincuentes. Carlos Samarripa lleva 12 años en el cargo. Primero fue procurador, hoy es fiscal estatal. Y a pesar de que Guanajuato se mantiene como la entidad con más homicidios a nivel nacional, a Samarripa le quedan otros 5 años de gestión. Guanajuato es la entidad que registró el número más alto de homicidios en 2022, con un total de 4.256. A nivel nacional, el 22% de los homicidios se cometen en Guanajuato, hoy inmerso en violencia e inseguridad. Samarripa es considerado como uno de los hombres más poderosos de Guanajuato. En 2019, una reforma le otorgó total autonomía y se convirtió en fiscal por un periodo de 9 años. Antes, fue procurador por 10 años y de llegar al final de su mandato, en 2028, durará 19 años en funciones. A pesar de que los últimos 12 años, 3 gobernadores han respaldado a Carlos Samarripa, el reclamo de los familiares de desaparecidos, los feminicidios y estudiantes asesinados opaca dicho respaldo. El fiscal de Guanajuato lleva 15 años. No lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. En 2009, Samarripa se quedó al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando Guanajuato se encontraba entre los estados con menor violencia en el país. Sin embargo, en una década, recrudecieron las atrocidades y homicidios.
El crimen organizado creció en la entidad con la operación del cártel local de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible, y quien de manera abierta confrontó al cártel Jalisco Nueva Generación y al gobierno actual. Colectivos de búsqueda denuncian que la Fiscalía del Estado no inicia las investigaciones para localizar a sus familiares. Tampoco los análisis para identificar los más de 268 restos humanos localizados en 109 fosas clandestinas entre 2009 y 2020. El 25 de julio de 2022, Jorge Winkler Ortiz, exfiscal general de Veracruz, fue detenido acusado de desaparición forzada y secuestro. El exfuncionario ganó notoriedad por su relación con el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, quien en 2016 lo impulsó como fiscal estatal por un periodo de 9 años. Protesto. Si no lo hiciere así, que esta representación popular se lo demande. Más tarde, varias organizaciones sociales denunciaron la falta de resultados de la Fiscalía. Durante la administración de Yunes Linares, Veracruz se sumió aún más en una espiral de violencia que se heredó de los gobiernos priistas de Javier Duarte y Fidel Herrera entre 2004 y 2015. Aumentó la presencia y operación de grupos del crimen organizado como los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ejecuciones, secuestros y extorsiones fueron una constante. Aquí pregúntenle a las madres si conocen al señor Winkler. La mayoría no lo conocemos, los que vamos a comisiones, que somos 2 por cada colectivo. ¿Apoyarían? Pediríamos la salida y de hecho, si lo quiere dejar, que lo deje como a título de secretario de algo ahí, que lo ponga a sacar copias. Si quiere dejarle trabajar, que le dé el trabajo, pero a sacar copias, no a fiscalizar a un estado que tiene tantos problemas como Veracruz. Veracruz tiene un problema deficiente y con las madres ha sido indolente, insensible y totalmente inmaduro. Y a él les recomendamos que lo dejen ahí, que lo pongan a sacar copias para que mantenga su empleo. Uno de los delitos con mayor crecimiento fue la desaparición forzada. Colectivos acusaron a las autoridades de congelar los casos, que de acuerdo con organizaciones civiles, sumaron al menos 15,000 casos. No hay autoridad más valiosa que una madre. No existe. Ya, compañeros, vámonos. No, pero ¿a qué horas? 12:30. Son 1:30. Así que haga el favor, como caballero, hágase a un lado y déjenos pasar, por favor. En 2018, Cuitláhuac García ganó la elección para gobernador. Morena sucedió al gobierno estatal del PAN. Sin embargo, con Winkler en la fiscalía, los crímenes continuaron sacudiendo a la sociedad veracruzana. En abril de 2019, se registró la masacre en Minatitlán. 14 personas fueron asesinadas mientras festejaban un cumpleaños en un bar. En agosto de ese mismo año, ocurrió la masacre de Coatzacoalcos. 30 personas murieron en un centro nocturno. El hecho de que lo haya dejado el gobernador anterior y que esté actuando en protección del viejo régimen llama mucho la atención. No tengo yo las evidencias, pero no está bien recomendado. Eso es lo que puedo decir. En septiembre de 2019, el Congreso del Estado aprobó la destitución temporal del fiscal, argumentando que no había cumplido con la revalidación de su certificado de confianza. Finalmente, el 26 de marzo de 2020, fue destituido definitivamente. Días después, un juez de distrito giró orden de aprehensión en contra de Jorge Winkler por la privación de la libertad en contra de un exfuncionario de la Procuraduría Local en la administración de Javier Duarte. Se mantuvo oculto y su búsqueda terminó en julio de 2022. Como Jorge Winkler, hoy, Uriel Carmona, fiscal de Morelos, está tras las rejas.